Abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, retomamos el tema del Espíritu Santo. Hemos dedicado varios domingos a hablar sobre la persona, la obra del Espíritu Santo, lo que implica. El propósito es que usted conozca más a la tercera persona de la Trinidad, pero se mueve en la dimensión de lo que la Escritura registra como llenura o bautismo del Espíritu Santo. Entonces hemos estado comentando, repitiendo algunos versículos, es el caso, pero vamos a poner en pantalla Hechos capítulo número 1 y vamos a leer del versículo 5 al 8. Del versículo 5 al 8, por favor. Sígame con su vista. ¿Estamos listos para comer la palabra del Señor, mis amados? Gracias a Dios. Porque Juan, es Juan el Bautista, por supuesto, Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Repetir algunas cosas. Que esta expresión aparece 5 veces en la Biblia, una vez en cada evangelio y ahora en el libro de los Hechos. Es un tema importantísimo, pues. Bautizados con el Espíritu Santo, les dice Jesucristo a los discípulos, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, muy importante. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos anima, inspira, instruye, equipa, corrige, para que tus propósitos se hagan entre nosotros. Respalda tu palabra, honra tu nombre en tu palabra, Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en los próximos minutos y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una reflexión inicial. La Iglesia de Jesucristo en general, a través de tantos años de historia, ha buscado, tratado de ser pertinente en su mensaje a la cultura. No puede ser de otra manera. Para que la cultura escuche de nuestro Señor Jesucristo, conozca el Evangelio y pueda absorber o aceptar de mejor forma el mensaje que compartimos. Vivimos en un tiempo que justo utiliza elementos como por ejemplo, desde lo más sencillo y simple, como luces, como sonidos extraordinarios, como pantallas LED impresionantes, estrategias, algo más complejo, estrategias de evangelismo, de discipulado, en fin, la iglesia ha tratado de hacer una serie de esfuerzos por llevar el conocimiento de Cristo a su respectiva cultura, a sus sociedades y al mundo en general. Y yo digo, qué bueno que se use esfuerzo, creatividad, innovación, inteligencia humanas para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. No puede haber una empresa superior, no puede haber un esfuerzo mejor, no puede haber un proyecto más grande que hacer la obra de Dios entre nosotros. Pero, gracias a Dios, reconociendo el esfuerzo humano, sin la obra del Espíritu Santo no se llega muy lejos o no se logra nada. Es necesaria, indispensable la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios para que el Evangelio sea conocido. En el pueblo de Dios en general, pero la llenura, el bautismo, el poder, la unción del Espíritu Santo sobre cada creyente para que podamos ser eficaces en la comunicación de aquello que llegó un día a nuestras vidas y nos cambió, nos renovó, nos transformó y nos hizo hijos de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi intención pues en estos últimos domingos y hoy es que a través del texto bíblico sepamos cómo el Espíritu Santo se movía, llegó a la iglesia, qué hacía y qué podemos seguir esperando hoy de nosotros. Porque yo le pregunto, en el texto que acabamos de leer, la declaración del versículo número 8 dice algo puntual, hasta lo último de la tierra. ¿Sí lo leímos?
¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y yo le pregunto, si aquellos necesitaron el bautismo, el poder, la unción, llenura del Espíritu Santo para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, yo le pregunto, ¿ya el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra? En el tiempo presente. Habrá personas que requieran, demanden en la voluntad de Dios conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces le pregunto otra vez, ¿es necesario que seamos llenos del Espíritu? Que este mismo poder que fue impartido a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo sea impartido a cada generación, a nosotros pues, para cumplir la voluntad del Señor acerca del conocimiento de el Rey glorioso para todos. Por supuesto, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos venido diciendo, porque es parte de la doctrina del Espíritu Santo, eventualmente utilizo términos desde este púlpito, no para impresionarlo ni mucho menos, pero son cosas que usted debe conocer y eventualmente dominar. El estudio del Espíritu Santo en el ámbito teológico se denomina neumatología. Neumatología. Y la neumatología revelada en las Escrituras es muy especial a través del escritor Lucas. Lucas es el escritor bíblico que más refiere el obrar, la acción, la manifestación del Espíritu de Dios. Pero la neumatología nos enseña con toda claridad que hay dos obras del Espíritu Santo que ocurren en el creyente. Primera de ellas, salvación. Hablamos mucho de eso ya. Salvación, regeneración, santificación, la transformación del corazón, de los valores, de la visión de vida que solo el Espíritu Santo hace en nosotros. Le doy un texto para recordar esto. Vamos a Tito, que es el santo más pequeño de la Biblia, usted ya lo sabe, pero vamos a ver la nueva versión internacional. Creo que es muy acertada la nueva versión internacional en cómo describe la obra del Espíritu Santo. La primera obra, así lo voy a referir, la primera obra del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a leer este texto tan importante. Tito 3:5. Él, Dios, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino nos salvó por su misericordia. Amén, decimos. Gloria a Dios, que Dios tuvo y tiene misericordia de nosotros. Nos lavó. Entonces, fíjese, nos salvó, nos lavó, nos lavó. ¿De qué nos lavó? De nuestros pecados, de nuestra vida pecaminosa. Quitando nuestros pecados, ahí está el pensamiento sintético hebreo. Finalmente Pablo es un escritor hebreo. Nos lavó. ¿Qué implica el lavar? Quitar los pecados, quitando nuestros pecados. Observe, siguiente acción. Y nos dio dígalo en voz alta, ayúdeme. ¿No está el texto en pantalla? Nueva traducción viviente, por favor. Esa también está muy bien, pero mire, ok, con razón yo los veía con cara de what. Otra vez. Dios nos, subraya eso, nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Segunda acción, nos lavó, quitando nuestros pecados. Enseguida, ¿qué hizo el Señor? Nos dio un nuevo nacimiento, ¿verdad? Juan, estoy citando ya cosas que hemos revisado en estos domingos. Juan capítulo número 3, del 1 al 8, habla del nuevo nacimiento en el Espíritu. Y 4, y nos dio, ¿qué nos dio el Señor? Vida, ¿pero qué vida? Una vida nueva. Ahora, todo eso mediante ¿quién? Siempre la Trinidad actúa en forma unida, nunca se separa. Las obras del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se realizan juntos, las tres personas de la Trinidad, Dios. Pero hay acciones que la Biblia nos revela con toda claridad que las hace o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo. Entonces, primera obra del Espíritu Santo tiene que ver con Tito 3:5. Nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación, cambio interno profundo en nosotros, etc. Pero hay una segunda obra,
Y es en lo que me he estado enfocando en estos domingos. La segunda obra del Espíritu Santo tiene que ver con lo que dice Hechos 1:8. Llenos del poder de Dios. El poder de Dios dotado, los términos son importantes, esa dotación del poder de Dios, del Espíritu Santo, la Biblia utiliza, y otra vez, Lucas, es el que utiliza más ese término, Lucas. Lucas dice, bautismo o llenura con el Espíritu Santo. Bautismo o llenura con el Espíritu Santo. Otro dato interesante al respecto. Todavía no entro de lleno a lo que voy a predicar. Estoy como retomando algunas cosas, recordando otras, pero Lucas utiliza la narrativa histórica para enseñar su teología. Otra vez. No lo quiero impresionar con cientos términos, pero yo lo quiero forzar, animar a que usted crezca en conocer incluso cierta terminología, porque caen a sus manos libros sobre la Biblia, sobre cosas profundas de la Escritura. Usted escucha a buenos predicadores hablar de eso, entonces yo por eso intencionalmente utilizo ciertos términos, ¿verdad? Como neumatología. Pero Lucas utiliza narración histórica para compartir su teología, y particularmente su neumatología. Y algunos autores bíblicos e incluso denominaciones han cuestionado cómo la iglesia, especialmente en el llamado sector de corte pentecostal, utiliza narración histórica para formar teología, es decir, nuestro concepto de Dios. Y dicen, no, la teología se debe formar a partir de proposiciones, de declaraciones claras, contundentes, que están comunicando algo de parte del Señor. Por ejemplo, cuando Juan dice que Jesús a su vez mencionó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí o por mí. Es una declaración propositiva, es un enunciado claro y contundente, ¿no es cierto? Que claramente no nos deja ni cuestionamiento. Pero Lucas utiliza otro método para comunicarnos las verdades de Dios. Él narra historias, narra sucesos, como si estuviéramos leyendo una especie de cuento, novela, y fuéramos identificando a través de lo que ocurre con los personajes, cómo ciertas cosas y razones por las cuales suceden entre ellos. Espero no confundirlo con lo que le acabo de decir. ¿Por qué es importante? Porque a veces se cuestiona la neumatología pentecostal porque seguimos mucho a Lucas. Y Lucas utilizó historias para compartirnos quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, y particularmente a Lucas le interesaba mucho que la iglesia entendiera qué es y qué implica ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Hoy voy a hablar de dos temas. Eso fue la introducción. Y alguien puede mirar el reloj, pastor, pero es importante. Dos temas el día de hoy. ¿Y para qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y número dos, ¿y cómo se manifestó en la narrativa histórica de Lucas? ¿Está bien con esto? Bien, primero lo segundo, como lo presenté. ¿Para qué fue la llenura y cómo se manifestó? Primero, ¿cómo se manifiesta? Según la Escritura, según el libro de los Hechos, la llenura o bautismo del Espíritu Santo. Decir un dato más, todo el libro de Hechos, esto es muy lindo e importante, todo el libro de Hechos es una descripción, es una demostración, es una expansión de Hechos 1:8. Otra vez, si ponemos en pantalla Hechos 1:8, todos los demás capítulos del libro de los Hechos, que son 28, están conectados con esta declaración. Si son de los que anotan, del capítulo número 1 al 7, no me quiten el texto, gracias. Del capítulo número 1 al 7 del libro de los Hechos, Hechos 1:8. Gracias. Del capítulo número 1 al 7, o sea, 7 capítulos, nos está diciendo Lucas
que el Espíritu Santo se manifestó en Jerusalén. Entonces, todo lo que usted lea de Hechos 1, capítulo 1 al capítulo 7, está describiendo esta parte de Hechos 1. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, después del capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 8 y 9, describe la fase de Samaria, porque dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, y después Samaria. Entonces aquí omité un dato. Capítulo 1 al 7, Jerusalén y Judea. Capítulo 8 y 9, Samaria. Y del capítulo número 10 y hasta el 28, toda la tierra. Es interesante cómo el Espíritu Santo, pues claro, pues el Espíritu Santo es Dios, les dio gracia y sabiduría a los escritores bíblicos para referir ciertas cosas. Esto es importante que usted sepa, porque le va a saber mejor, le va a extraer más riqueza a su lectura del libro de los Hechos. Bien, vuelvo a preguntar, a manera de reflexión y que esa reflexión produzca un efecto en nosotros. Cuando Jesús dijo, toda la tierra, ¿ya se terminó? ¿Ya se cumplió esa expresión de Jesucristo? No. Por lo tanto, si aquellos necesitaron llenura del Espíritu, usted y yo necesitamos la misma llenura del Espíritu. Porque es el mismo Dios, es el mismo mensaje, es la misma necesidad, es la misma voluntad de Dios. Ahora sí, ¿cómo se manifestó? Pues vamos a la narración. Normalmente los predicadores utilizamos el método de la predicación proclamativa en un culto como este, porque el grupo es diverso y así debe ser. Pero hay temas, mis hermanos, que es mejor usar el método que estrictamente la Escritura muestra para conocer el tema. Entonces vamos a leer algunos pasajes como los fue mostrando Lucas. Vamos a 2, 4 y 11. Nos vamos a mover en los próximos minutos en el libro de los Hechos. Hechos 2, 4 y 11. Aquí nos van a apoyar mucho el equipo de producción, pero ellos son bien aguzados y bien llenos del Espíritu. Digan amén allá, chicos, digan amén. Y justo se borra la pantalla. Hechos 2, 4 y después Hechos 2, 11. Leemos. Hechos 2, 4. Entonces una cosa, una sola idea, no lo quiero perder. Vamos a ver cómo se manifestó y cómo esperaríamos se manifieste el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahí nos vamos evaluando. ¿Qué quiero provocar en el grupo? Varias cosas. Uno, que sepa la Escritura, primero. Porque ¿de dónde más debe emanar nuestra práctica de fe? De la Biblia. Que sepa, eso ya será bueno, ¿no es cierto? Dos, que pregunte, ¿me puede ocurrir a mí? ¿Esto es para mí? Tercero, que concluya, amén, esto es para mí. Y cuarto, yo quiero esa llenura del Espíritu. Y algunos que han sido llenos o bautizados con el Espíritu Santo, yo quiero provocarles a que se inquieten, a que vuelvan a levantar esas cosas hermosas, se manifiesten en ustedes como antaño. Tuvimos un culto de oración precioso, porque le hemos estado creyendo a Dios. O sea, no predicamos solo por conocer, qué bueno conocer, predicamos para provocar algo, que Dios sobre nosotros lo que estamos predicando. Y tuvimos una reunión de oración. ¿Cómo estuvo la reunión de oración, Dani? Preciosa. El Espíritu Santo se manifestó bien lindo. Y hubo oración en lenguas, hubo interpretación de lenguas, hubo profecía y fue glorioso. Y eso lo podemos hacer toda vez que la iglesia se reúne. Si le creemos a Dios. Si le creemos al Señor. ¿Sí o no? Nada más 3 amenes. Bueno, le voy a echar más ganas, mis hermanos, acá desde el púlpito para animarlo a lo que la Biblia dice que es para el creyente. Bueno, 2.4, manifestaciones del Espíritu Santo. 2.4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y aquí viene una primera manifestación. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 11, 2.11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa?
las maravillas de Dios. Ahora, mire, es tan lindo asociar la Biblia en diferentes partes, porque ¿qué dijo Cristo? Esto es en el Evangelio de Juan. ¿Qué dijo Cristo cuando Juan, o mejor dicho, cuando Cristo en la última cena, allí en el aposento alto, les estaba hablando del Espíritu Santo y les estaba diciendo Jesús a los discípulos, me voy a ir, pero vendrá otro igual a mí, el Espíritu Santo. Y entonces apunta el apóstol Juan algo bien interesante e importante. Dice, Él me glorificará. Él me glorificará. ¿Qué está ocurriendo en Hechos 2:11? ¿Qué están haciendo cuando hablan en lenguas y en otros idiomas? Están glorificando a Cristo. Están glorificando al Señor. Yo le digo a Lucas, pero ¿por qué no registraste? ¿Qué significó glorificar? Bueno, él es sabio, yo no. Él es perfecto, yo no. Le plació dejarnos nada más esa frase. Pero si conectamos entonces que Cristo dijo, y el Espíritu Santo me va a glorificar, lo primero que sucedió fue que empezaron a expresar las glorias, las gracias, la belleza, la magnitud, lo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo necesitamos llenura del Espíritu Santo, para que en todo nuestro ámbito de influencia, en nuestras interacciones, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos, glorifiquemos al Señor, pero llenos del Espíritu Santo. Y te aseguro que el impacto será completo, poderoso, diferente a sin hacerlo, o hacerlo, mejor dicho, sin el Espíritu. Sigamos leyendo. Capítulo 4, versículos 8 en adelante. Son historias en verdad hermosas, mis hermanos. Hechos 4, 8 en adelante. Y esto es el apóstol Pedro. Leemos desde el 8. Entonces, Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Bueno, comenzó a hablar, pero no entre cualquiera. Le empezó a hablar autoritativamente con la autoridad del Espíritu a los gobernantes de aquella región. Les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, era el paralítico, ¿se acuerda? Que había sido levantado, sanado de sus piernas en la puerta de la Hermosa, ahí en el templo. Bueno, fueron cuestionados por eso, se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí viene una declaración propositiva, una proposición, un enunciado que es una unidad de pensamiento que comunica una verdad central. En ningún otro hay salvación. ¿Quién dice amén? Porque no hay otro nombre. Oh, claro que no lo hay. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Hay un solo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Espíritu Santo obrando, glorificando a Jesucristo a través de un hombre lleno del Espíritu Santo. Oh, yo quiero que usted diga, ay, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Oh, Señor, lléname con tu Espíritu. Bien. Después nos vamos Hechos 4:31 en adelante. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, allí estaba una multitud de discípulos. Ya es una congregación de los de Jerusalén. No dice el lugar donde estaban, solo dice el lugar donde estaban congregados. A mí me gusta pensar, usted piense lo que quiera, a mí me gusta pensar esto, que la dirección de este lugar era Pedro Asensio número 4, Colonia La Michoacana, en Metepec. Podría ser. Sari Bert es la dirección de aquí. Muy bien, el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó ahora el Espíritu Santo? Lea la siguiente frase. Otra vez, así bien fuerte. Ahí está otra manifestación del Espíritu.
Alguien me puede decir, pastor, yo no necesito la llenura del Espíritu Santo, yo soy cristiano, recibí a Cristo Jesús, yo predico con unción, con pasión y la gente se salva. Gloria a Dios, le digo. Y entonces les pregunto, ¿te imaginas lo que Dios hace en tu vida y a través de tu vida si fueras lleno del Espíritu Santo, lo que provocarías? Eso le pasó a varios predicadores. Por ejemplo, le doy algunos datos, usted anótelo, después los busca. Hubo un varón que se llamó Dwight L. Moody, predicador del siglo antepasado y pasado, y esa es la experiencia que él tuvo. Él era evangelista, andaba por todo el mundo, pero un buen día le hablaron unas viejecillas sonó raro, ¿verdad? Unas hermanitas de la tercera edad, oraron por él y dijeron, ¿ya tienes la llenura del Espíritu Santo, predicador? No la necesito, ¿nos permites orar por ti? Y fue lleno del Espíritu Santo. Y él comenta, dice, se exponenció la eficacia de mi predicación evangelística. Claro, porque es congruente con lo que estamos leyendo. Entonces, otra manifestación de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es, mis hermanos? Que se habla con denuedo la palabra de... No te puedes callar. Entonces aquí viene un autoexamen, ¿ok? Esto es solo para mí, ahí usted lo quiere agarrar, ¿ok? Es problema de usted, pastor, diga, es problema de usted. Ok, es mío. Y alguien a lo mejor se identifica. Que cuando en ciertos momentos de mi vida me falta la preocupación, me falta la provocación para tener encuentros con personas que yo sé que no conocen a Cristo Jesús y soy indiferente y a veces indolente a eso, yo concluyo, necesito ser lleno del Espíritu. No es normal que yo habiendo recibido y conocido lo que implica la salvación, no es normal que no me preocupe y no haga algo al respecto por aquellos que no conocen al Señor. Entonces yo tengo que decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame. ¿A alguno le pasa algo así? Yo sé que ustedes no, mis hermanos, porque todos ustedes son extraordinarios. Alguien diga amén. No lo dice porque sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, llenos del Espíritu implicado aquí dice, ya hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído, aquí vienen otras expresiones, porque no todo es necesariamente una reacción, ¿cómo le llamaríamos? Usted ahorita me ayuda con mejores términos, pero a veces nos quieren descalificar a los que creemos en la llenura del Espíritu Santo y le hemos experimentado, nos quieren descalificar por las manifestaciones exuberantes o exóticas que ocurren. No, eso es algo muy secundario, ni lo promovemos siquiera. Si el Señor lo quiere hacer, que lo haga, pero no es lo que promovemos. Pero la llenura del Espíritu Santo no implica solo ese tipo de manifestaciones. Aquí está diciendo algo muy puntual y hermoso. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Había una unidad. Y no dice Pablo después en Efesios, procuren la unidad del Espíritu. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía. Vaya que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Entonces yo añadiría que había un amor extraordinario en la comunidad. ¿Cómo ven, mis hermanos? ¿Nos hace falta ser llenos del Espíritu? Porque ustedes ya saben, lo mío es mío. ¿A poco no? Y yo le digo a mi esposa, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Así somos. Pero cuando hay una obra del Espíritu especial, hay amor. Hay interés, hay preocupación por el otro. Y eso es la voluntad de Dios. Y por lo cual el Señor quiere que seamos llenos. Algunos otros ejemplos. Hechos, capítulo 6. Este texto es extraordinario. Ya han pasado muchos años desde el episodio del Pentecostés, muchos años. Y dice así, Hechos 6:1. ¿Ya se me durmió alguien? Levante la mano el que se me durmió. ¿No? ¿Vamos bien? Hechos 6:1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, mire lo que ocurre en las iglesias. Cuando empezamos a descuidarnos de la obra y dirección del Espíritu entre nosotros, hubo murmuración de los de Toluca contra los de Metepec. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria.
Mucho que decir al respecto, no lo distraigo. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, aquí la Biblia revela algo bien interesante, que la responsabilidad mayoritaria de los que presiden una congregación dada es la palabra de Dios. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones, observe las características, 7 varones con el siguiente perfil. Número 1, buen testimonio. Buen testimonio. Alguien puede decir: pastor, yo quiero servir al Señor, yo quiero esta posición, Dios me llamó a hacer esto, aquello, a lo mejor pastor. Yo le digo: excelente deseo, qué bueno, es bíblico lo que tú estás expresando. Solo déjanos ver que tienes buen testimonio. ¿Y quién va a ver el buen testimonio? No, a mí mis papás me conocen muy bien y dan testimonio de mí. Qué bueno que den buen testimonio de ti, que seas buen hijo, pero el testimonio ¿de dónde se tiene que observar? En la iglesia, entre nosotros. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Se requiere dotación de una llenura del Espíritu Santo para servir al Señor. Y tercero, y de sabiduría. Y de sabiduría. Y para los hebreos y para la iglesia naciente, la sabiduría tenía una fuente primaria. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Buen testimonio, lleno del Espíritu, diestro en la Biblia, diestro en la palabra del Señor. ¿No se le hace un buen perfil para un siervo de Dios? Claro, aquí está, bien descrito. Bien, a quienes encarguemos de este trabajo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que son las responsabilidades primarias, no son todas, pero sí las primarias del obrero del Señor. La predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, pero la oración. Agradó, versículo 5, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón no es el del Rey León, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la paz. Fíjense lo que ocurre cuando el cuerpo funciona, cuando la iglesia funciona, cada quien en el lugar que Dios tiene para cada cual. ¿Qué sucedió? Y crecía la paz. ¿No es lo que queremos, mis amados? Entonces ocupemos cada quien el lugar que Dios nos ha dado. ¿Sí? Seamos llenos del Espíritu. Y si eres ojo, pues ve, si eres oído, pues escucha, si eres boca, pues hablas, si eres mano, hombro, carga. El cuerpo funcionando para la gloria de Dios. ¿Y qué ocurre? Que se multiplica el Evangelio. Crecía la palabra del Señor, el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y observe el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, porque estaba lleno de gracia pero de poder. Conecte. Acuérdense la terminología de Lucas. Cuando Lucas dice, y recibirán poder, serán llenos del Espíritu, bautizados con el Espíritu. Y aquí nos está diciendo, lleno de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que era lleno del Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Así conectar la Escritura en sus diferentes pasajes. Bueno, lleno de gracia, de poder. Y aquí está la demostración, otra manifestación de la llenura del Espíritu de Dios. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí está otra, se está notando. Entonces hay milagros, hay señales, hay amor, hay unidad, denuedo por predicar. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Aquí viene otra manifestación del Espíritu. Pero no podían resistir la sabiduría en Esteban. ¿Y qué otra cosa? Y al Espíritu con el que hablaba. Yo le voy a cansar el día de hoy. ¿Necesitamos la llenura del Espíritu, mi amado? En mi caso, me urge la llenura del Espíritu. Ya, qué bueno que me apoya mi hermana. Amén. Otra porción, bien importante. Hechos 9, 17 al 20. Hechos 9, 17 al 20.
Como son muchos pasajes en esta mañana, así diseñé el mensaje de hoy. Tómele como fotografías, ¿no? Si no puede anotar, si puede anotar, qué mejor, pero tómele fotos a los textos para que ustedes después los repasen. Hechos 9, 17. Entonces, Ananías entró en la casa, poniendo sobre Pablo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y te ocurra algo, te suceda algo, seas lleno del Espíritu Santo. Lo dijimos uno de estos pasados domingos, que la llenura del Espíritu Santo siempre se vio con alguna evidencia, siempre. No es un sentimiento, no es un deseo, se recibe por la fe, pero una vez recibido se expresa. Entonces yo con mucho cariño comento lo siguiente por si aplica a alguien. Si tú dices, ya fui lleno del Espíritu Santo, yo siempre preguntaré, ¿cuál fue la evidencia? ¿Cuál fue la evidencia? 3 veces la oración en lenguas, pero otras 2 ocasiones no dice qué, pero sí refiere la Escritura que se vio, que la gente lo percibió. No hubo hasta un mago que dijo, ¿cuánto cuesta esto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Le digo, ¿cuánto pago para que yo también pueda orar y que reciban el Espíritu Santo? Entonces va más allá de una mera emoción, que es buena la emoción, si es administrada correctamente, va más allá del mero anhelo, deseo. Tú tienes que estar seguro. ¿Por qué es necesario que sea evidente que el Espíritu Santo posó, llenó tu vida? Primero por ti mismo, porque eso va a fortalecer tu fe. Tú vas a estar seguro, el Señor ya me bautizó, entonces tengo estas dotaciones. Hay la apertura a la manifestación de los dones espirituales, como hablaré en otra ocasión. Entonces, versículo número 18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, levantándose, es Pablo, fue bautizado en agua y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y aquí viene la primera manifestación del Espíritu Santo en Pablo. Versículo 20. Enseguida, ¿qué hacía Pablo? Predicaba a Cristo. Punto. Pero ahora traía no solamente el conocimiento escritural, que era un diestro en eso, era un doctor de la ley, el Pablo. El Pablo, oiga nomás que igualado. El apóstol Pablo. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Él ya sabía argumentar todo eso. Conocía las Escrituras como buen fariseo. Sin embargo, había algo nuevo, evidente, mucho mejor. Era la unción del Espíritu Santo. Y entonces los que lo escuchaban se quedaban callados, no sabían ni qué decir. Los argumentos eran contundentes, pero con el respaldo de la vida de Dios en Pablo, que era la del Espíritu Santo. Pablo después manifiesta otra expresión de la llenura del Espíritu Santo en Hechos 13 a partir del 6. Hechos 13 a partir del 6. Y aquí se refiere al primer viaje misionero del apóstol Pablo. El libro de los Hechos registra 3 viajes misioneros de Pablo. Este es el primero. Y en medio de este viaje ocurre el siguiente episodio. Hechos 13 a partir del 6. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Qué nombrecito, ¿verdad? ¿Qué significa Bar Jesús? Hijo de Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, un romano importante, líder romano. Este llamó a Bernabé y a Saulo. ¿Qué deseaba este varón? Oír la palabra de Dios, porque estaba predicando ya la palabra de Dios por la iglesia. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso siempre va a pasar, mis hermanos. Bueno, no siempre, pero llega a suceder. ¿Le ha pasado? Que usted le estaba queriendo compartir el evangelio a alguien, las buenas nuevas, y está otro ahí chismoso, fisgón, que quiere estorbar. ¿A poco no? Chismoso y fisgón lo dije con mucho cariño, ¿eh? También sonó inadecuado de mi parte. Perdónenme, mis hermanos. Ya no sé en qué me quedé. Versículo 9.
Hechos 13:9. Es que miren lo que quiere llamar la atención en su escrito Lucas. ¿Cuántas veces él ocupó esta expresión y la conecta con una acción determinada? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Lo veremos la próxima semana, cómo la llenó el Espíritu Santo abre la puerta para manifestación de los dones espirituales. Y Pablo dice, procuren los dones espirituales, anhelen los dones espirituales. No como un objetivo en sí mismo, sino como el medio mediante el cual Dios se va a glorificar a través de mi vida y voy a darle gloria a Cristo delante de los demás. Ese es el propósito. Entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, se le quedó viendo así. Imagínense Pablo, ¿no? Dijo, no fue muy amable Pablo. Le llenó un celo del Señor. Y dice, oh, y el escritor toma nota y le pone signos de admiración. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Mire, perdonen, es bíblico decirle a algunos hijos del diablo. No me haga caso, o sea, lo dice el texto, como que no dije nada. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre este varón oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba dónde agarrarse de alguien. Entonces, aquí viene el objetivo. Todo lo anterior fue un medio, ¿verdad? Los milagros, los dones, que después explicaremos qué pasó aquí. Pero el objetivo era el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué ocurrió? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y yo podría seguir y seguir y seguir hablándole del libro de los Hechos, cómo hay una evidente conexión de la llenura, bautizo del Espíritu Santo con ciertas obras preciosas, sobrenaturales, a través de quienes obraba el Señor, justo por esa llenura del Espíritu. Es hermoso, ¿no le parece? Es glorioso. Pero quiero pasar al segundo aspecto de mi mensaje. Entonces, aunque ya esté implícito, obviamente, en todo lo que hemos leído, y en algunas cosas ni tan implícito, está bien explícito, pues ¿cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué es este bautismo del Espíritu Santo en nosotros? Vimos en los anteriores pasajes, todo era para glorificar a Cristo, para servir al Señor. Es decir, anote esto, regístrelo por favor. El propósito esencial de ser bautizado lleno del Espíritu Santo es un propósito de servicio. Es servicio. Es servir al Señor. Esto es hermoso, muy hermoso. Y esto es congruente desde toda la Biblia y a partir desde el Antiguo Testamento, que la llenura del Espíritu era para servir. Hay gozo, hay cosas hermosas, hay testimonios gloriosos, hay experiencias, incluso en algunos asombrosas, cuando viene esta llenura del bautismo, por supuesto que sí. Pero no nos perdamos del enfoque por lo cual fue dado el Espíritu a la iglesia, a ti y a mí. Es un propósito de servicio, es un propósito ministerial. Yo le estoy diciendo que esto viene desde la revelación del Antiguo Testamento. Vamos a un pasaje. Y ya vamos concluyendo en esta mañana. Hechos 29. No, perdón, me equivoqué. Es primero Hechos 31, Hechos 31, del 1 al 7. ¿Dije Hechos? Ya sabe que yo utilizo ciertas técnicas pedagógicas. Esto es para ver si me está poniendo atención, ¿ok?
Éxodo 31. ¿Estoy logrando mi objetivo en esta mañana? Yo no lo quiero impresionar con que sé mucho, no, olvídese de eso. Yo lo que quiero es que usted diga, Señor, quiero a tu Espíritu Santo en esa segunda obra que la Biblia le llama llenura o bautismo del Espíritu Santo. Entonces, este texto es bien importante en la neumatología. Ya le dije, no lo quiero impresionar, pero son términos que usted debe conocer. Neumatología. ¿Por qué? Leamos. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, está el pueblo en el desierto. Mira, Moisés, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Con todo el respeto para el Señor, qué nombre, ¿verdad? Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá. Observe, este dato es bien interesante. Es el primer registro de la frase en toda la Biblia de lleno del Espíritu. Esto es bien interesante. Claro, Moisés fue lleno del Espíritu y otros patriarcas, claro que sí, pero le plació al Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia, dejarlo establecido así. El primer registro de la expresión lleno del Espíritu Santo le ocurre a este varón, que se llama Bezaleel. Ahora, ¿qué venía con la llenura del Espíritu? Dice, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a otra persona, a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y también he puesto en él sabiduría en el ánimo. Y he puesto también sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Observe, versículo 7. ¿Qué había mandado el Señor a Moisés? Lo que dice el 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella, los utensilios del tabernáculo, es decir, el lugar donde Dios había prometido manifestar su presencia y hacer su morada el tabernáculo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Moisés, necesito que alguien lleno del Espíritu Santo haga el tabernáculo. Y voy a levantar un equipo con él lleno del Espíritu para que lo haga. El tabernáculo y los utensilios. Es decir, el primer registro de la expresión lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una misión, con un trabajo, con un servicio. Esto es bien importante y es totalmente congruente con lo que hemos visto en el libro de los Hechos. Entonces, el propósito primario más importante de ser lleno del Espíritu Santo es servicio. Esto a mí me confrontó, porque dije, Señor, gloria a Dios por las obras de santificación que haces en nosotros, ¿cierto? Gloria a Dios porque yo puedo ver en mi casa, no le estoy choreando, Dios lo sabe, mis hijas lo saben, mi esposa lo sabe, quienes nos conocen, espero que lo sepan, en la casa de ustedes hay un ambiente, no voy a decir que perfecto, pero sí espiritual, por el Espíritu Santo. Y es bien bonito vivir en un hogar donde estamos todos enfocados en el Señor, en su palabra, en tratar de ser mejores. Cuando nos equivocamos, nos arrepentimos, tratamos de crecer, de aprender, etc. Es la primera obra del Espíritu, la santificación. ¿Sí? Pero si solo la vida cristiana de nosotros como familia fuera solo esa, estaríamos a la mitad del camino. Estaríamos fragmentados. Y voy a hacer una expresión fuerte, hasta fracasando en nuestra vida cristiana. Porque si todo eso no se convierte en servicio, si todo eso no se convierte en glorificar al Señor, si todo eso no se convierte en servir a otros en el nombre de Cristo, se perdió el propósito de que la iglesia, por la cual la iglesia está en esta tierra. Alguien diga amén si está de acuerdo conmigo. Sí, adelante. Amén. Gracias, Víctor. Le di la palabra a Víctor. ¿Por qué? Porque siento que él ya no se aguanta de todo lo que Dios le ha estado hablando.
¿verdad? O sea, le estoy diciendo algo positivo. Él dice, tengo que decirlo. Tengo que decir, de alguna forma, como él expresó en sus palabras, el Espíritu Santo me está hablando, la palabra me está ministrando y yo quiero ir a ese nivel. ¿Sí estoy interpretando bien, mi querido Vic? Más o menos. Bueno, entonces, sigamos explorando esta idea del propósito de la llenura y bautismo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se usaban sangre y aceite en los rituales de consagración de las personas y de los utensilios. Esto es bien importante, mis amados. Lo voy a repetir. Se usaba la sangre y aceite para consagrar. Para consagrar, ¿quién? Sacerdotes, levitas, el altar, los elementos del templo, los utensilios. Y yo concluí esto, hice una observación. Bien la sangre pudiera significar la redención, la salvación, la primera obra del Espíritu en nosotros. Pero no es todo. Eso consagrado, el tabernáculo, los utensilios, los servidores, no solo necesitaban sangre, que es redención, necesitaban aceite, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Me expliqué con esto? No es suficiente ser santos, qué bueno que lo somos. De hecho, la plenitud de la santidad solo se expresa en el servicio. Porque lo que es santo se usa para la gloria y propósitos de Dios. Es santo en un primer nivel, es apartado. Esto es una ilustración solamente, ¿verdad? Lo vamos a usar para predicar la palabra, ¿ok? Entonces, lo vamos a consagrar solo para predicar la palabra. Es santo en ese sentido, ¿ok? Pero si yo no lo enciendo, no cumple su función. Qué bueno que sea santo, nadie lo usará de manera indebida. Será guardado, será protegido, perdurará, pero si no se usa, usted diga lo que quiera decir. Le voy a dar más argumentos en esto, porque yo quiero inquietar a la iglesia, se lo he dicho como 10 veces, a creer lo que dice la Biblia y a concluir que tanto necesito y quiero y anhelo tal llenura. Entonces, lo voy a repetir, es importante que usted lo registre. La sangre significa purificación, limpieza, etcétera, pero el aceite representa la unción de Dios para ser usado. Le voy a dar un ejemplo. Y con eso ya voy concluyendo. Hace rato lo dije, ¿verdad? Le decía una niña a su mamá, mamá, hacía una niña en el grupo, mamá, ¿qué quiere decir el pastor cuando dice que ya va a acabar? Y la mamá le dice, no quiere decir nada. Éxodo 29, 20 al 21. Dos pasajes más, este y otro más. Éxodo 29, 20 y 21. ¿Dónde estoy? En el 20, aquí está. Y matarás el ¿Sí estoy leyendo bien? Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sangre, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, los levitas, sangre, y demás sacerdotes, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, rociará la sangre sobre el altar, pasa de personas a cosas, el altar, y con la sangre que estará sobre el altar, con la sangre que sigue, el aceite de la unción. Rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de ellos. Él será santificado, sus vestiduras, sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo este pasaje respaldando la idea que estoy compartiendo en este momento? Que era necesaria la sangre, pero el aceite. Puede haber sangre, salvación, santificación, pero sin la unción, sin la llenura del Espíritu Santo, el servicio puede quedar limitado o de plano no hay. Es el patrón bíblico. Por eso la iglesia, Cristo dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. ¿Ya cuándo vamos a predicar? Porque el Señor les dice ahí en Marcos, el último capítulo de Marcos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura.
Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. En mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, etc. Y los discípulos, pues ya, bien animados, Cristo resucitado, ya había soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Órale, ¿cuándo empezamos? No, aguanten. Quédense en Jerusalén. Esperen. ¿A qué nos esperamos, Señor? A la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? El bautismo, llenura del Espíritu Santo. Concluyo. Hemos visto que la llenura, bautismo del Espíritu Santo siempre se ve, siempre se observa, siempre produce algo. Y segundo, que según la narrativa histórica de Lucas nos lleva a concluir que la voluntad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es que cada creyente seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Servicio. Servicio. Por eso, mi amado, si tú evalúas, o me incluyo, evaluamos nuestra vida y la vemos sin fruto de servicio, sin acciones concretas que edifiquen a la iglesia y proclamen el Evangelio, algo no está en orden en mí. Algo no está en su lugar. Si fue lleno en el pasado del Espíritu, posiblemente lo tengo, no sé qué palabra usar, la Biblia utiliza entristecido, apagado, no lo sé. Levántate. Dios te dotó con un don tremendo. Es el don. La Biblia refiere, observe, es que yo me emociono con este tema, mis hermanos, perdónenme, porque mi vida cambió con la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia, la llegada del Espíritu sobre la iglesia, la Biblia dice que no es una promesa, menciona así, es la promesa. Y cuando refiere la Biblia al Espíritu Santo como don de Dios, no dice un don, dice el don. Esto es tremendo, ¿no le parece? Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo así seremos eficaces en lo que Dios nos dejó hacer a esta generación, a nosotros, mis hermanos. No la que viene tendrá sus desafíos, sus líos. Tú y yo estamos en este tiempo. ¿Ok? Es el primer cuarto de siglo del siglo XXI. ¿Sí lo dije bien? Eso nos toca a ti y a mí. Y a lo mejor ¿cómo se dirá 50 años? ¿Quinquenios serán? ¿Cómo se dirá 50 años? Usando ese tipo de términos. ¿Podemos orar? Padre, te damos gracias por tu palabra. Que ella sea la que nos inquiete. Dios, yo entiendo que puede haber lagunas, preconcepciones, posturas teológicas de interpretación, a veces hasta prejuicios, pero oramos, Señor, que nos dejes tener la fe de un niño, una fe sencilla, que le cree al Padre y recibe del Padre. Y si hemos visto en la Escritura que la voluntad de Cristo para la iglesia es esta, Dios pues es para nosotros también. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a recibirlo. Oh, Señor, venimos ante ti. Estamos como aquellos discípulos en Jerusalén, esperando la promesa del Padre. Sí, Señor, sobre la iglesia, sobre todos nosotros.